Saludos, muy buenas noches. Gracias por sintonizar el espacio Puntos de Análisis en esta nueva emisión aquí en Sportvision Canal 35, miércoles 16 de marzo, año 2022. Saludos al buen amigo Darío Medrano y a su esposa Noldis Now, que nos estuvieron hablando del espacio. De verdad, fue muy grato saber que ellos han estado también en la sintonía con nosotros. Darío Medrano, que es un gran y reconocido periodista de nuestro país, y la doctora Noldis Now, tremenda pediatra, médico pediatra, que tenemos también la oportunidad de compartir con ella en la receta médica de la Z. Para mí de verdad es un grato placer conocer a personas tan maravillosas como esta pareja de esposos de Darío Medrano y la doctora Noldis Now. Para mí de verdad un grato placer. Gracias a cada una de las personas que nos han reportado la sintonía, nos han hablado acerca del espacio Puntos de Análisis. El lunes fue el día que estuvimos por acá, ya que el programa de ayer fue grabado, fue diferido. Estuve conversando con Pedro Matos, un joven que hoy en día está ejerciendo el pastorado. Estuvimos hablando acerca de la importancia del esfuerzo en las cosas que nosotros hacemos en la vida, y de que nada en la vida es fácil. Aquellas personas que le han dicho que todo en la vida es fácil, la intención quizás haya sido buena, pero no así la enseñanza, porque cada día nosotros debemos esforzarnos y estar ahí para poder alcanzar cada uno de nuestros objetivos. Traigo esto a colación porque es que cada día uno se encuentra con personas que entienden que la vida ha de ser fácil, y se ha vendido la idea de que usted todo en este tiempo lo puede conseguir de forma fácil. Hoy estuve leyendo el periódico. Ustedes saben que se está hablando bastante acerca del fraude que ciertos individuos le han hecho al Estado, cómo han estafado al Estado con esto de la tarjeta Supérate, lo que en una ocasión, en un momento, fue la tarjeta Solidaridad. Como algunas personas, dice parte del gabinete social, o mejor dicho, el gabinete social, que el 10% de los colmados han incurrido en faltas graves, hurtando el dinero que le depositan a los beneficiarios por el gabinete social. O sea, estos colmados, supuestamente, que de hecho hoy tuve la oportunidad de conversar con un comerciante que nos escuchó tratando el tema, y él decía, no sé cómo, y esto es ya un delito de alta tecnología, deben estar involucrados en esto, investigando este gran fraude que se ha cometido en contra del Estado y en contra de estas personas tan necesitadas con esto de la tarjeta Supérate. Vi la información que un solo colmado en 2 noches había estafado al Estado con esto de la tarjeta, una estafa de unos 4 millones de pesos. Un colmado. Señores, miren, eso es preocupante. Estoy hablando de un colmado porque hablan de que el fraude va por encima de los 80 millones de pesos, mucho más. El fraude que se ha cometido en contra del Estado. Este comerciante se acercó a nosotros porque parece ser que su negocio está involucrado en esto de las investigaciones que se está realizando. Nos decía que el negocio de hecho está a nombre de su esposa, pero que la fiscalía se llevó presa a esa mujer. Se llevó a su esposa porque supuestamente su negocio, él tiene un almacén, había incurrido en esa falta de estafar al Estado. Porque es una estafa al Estado, porque el Estado es que deposita este dinero a los beneficiarios por la tarjeta Supérate, y si usted le roba ese dinero a esas personas desposeídas, a estas personas necesitadas, usted le está robando al Estado. Se habla de que se debe investigar también a las instituciones que tienen que ver con eso, las personas que trabajan en esas instituciones, porque la parte floja de la cuerda serían los colmados.
que no es posible de que se haya dado un fraude de tal magnitud y que solamente hayan sido a través de supuestamente los colmados. En cuanto al joven que decía que se acercó a nosotros, él plantea la siguiente situación. Supuestamente a él le clonaron, no sé cómo es que funciona esto, el dispositivo que se utilizan para pasar las tarjetas. Supuestamente, el Verifone fue supuestamente clonado, pero me imagino que las autoridades siguen indagando, siguen investigando, pero todo lo que nosotros hemos visto en estos días con estos muchachos apodados los chiperos, son capaces de todas las cosas. Precisamente ellos tenían un mecanismo, una metodología de estafa, no solo aquí en el país, sino a otras personas residentes en los Estados Unidos. Las autoridades están inmersas en investigaciones. Lo único que uno espera como ciudadano de que haya un castigo real en contra de estas personas. Tuve la oportunidad hace aproximadamente 2 semanas de conversar con una persona que trabaja para el RAS, o sea, esa red de abastecedores, ¿verdad? A estas personas. También creo que está en el SUBEN trabajando, y nos daba algunas informaciones de que le preguntaba que por qué no se actuaba de forma rápida en contra de estos colmados. Me dice, no, es que hay un proceso, primero se le jala a una amonestación, una segunda amonestación, me habló hasta de una cuarta amonestación, pero con el escándalo que se ha destapado ahora mismo, no creo que un negocio, un colmado, un almacén que incurra en dichos hechos, pues se le dé más oportunidades. Y reitero, la ciudadanía está pidiendo que no solo sean investigados los colmados, porque esto ellos no lo pueden hacer solo, aunque los colmaderos supuestamente le cobraban a una persona hasta para mirar si tenía balance o no. No sabemos en qué parará esta situación, pero los que se han dedicado a esto, a este tipo de hechos, de fraudes, deben ser castigados. Vámonos a una pausa, regreso, continuamos en Puntos de Análisis. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente.
Cuánta falta de conciencia ciudadana, señores. Robarle a un pobre, como decíamos nosotros fuera del aire, aunque se le está robando directamente al Estado. Uno no sabe en qué parará esto, o si se van a volver a los viejos métodos que antes se utilizaban. Primero recuerden que fueron las funditas, luego las cajas que entregaba el PLD, y aún de esa manera, señores, habían fraudes, porque muchas personas que le entregaban esos alimentos, le sacaban ciertas cosas y luego le entregaban lo que quedaba al pobre ciudadano que iba a buscarlo. Miren, otra información en esta semana ya en el área de salud que llamó mi atención y creo que sería digno analizarlo desde nuestro punto de vista. Vi que el director del Servicio Nacional de Salud daba unas declaraciones de que los médicos especialistas no quieren ir o no quieren salir de la ciudad a algunos pueblos donde se le pueda designar a ellos a trabajar, a pesar de que se le daría o se le da un 20% por encima del incentivo que se le da normalmente a los médicos que están aquí en la ciudad, según la información que pude ver en el día de ayer. Pero eso no viene sucediendo ahora. Desde hace mucho tiempo no hay quien le hable a algunos médicos de ir a algún campo a trabajar. Eso no es cuestión de ahora, porque muchas personas han entendido de que la República Dominicana es aquí en la capital, la ciudad de Santo Domingo, punto. No entienden que más allá hay personas. Y yo creo que los médicos, de hecho los que están haciendo alguna especialidad, estos que recién terminan sus especialidades, podrían asumir esto de ir a algunos pueblos a trabajar. De hecho, el trabajo de un médico no es diario. Conozco médicos que viajan de aquí de la capital, pocos, claro está, a Samaná, a Baní, van a Baní 2 días, a Samaná 1 o 2 días también, y retornan. Algunos de ellos han dicho, de hecho, que el trabajo a veces hasta es menos. Claro, tienen que trasladarse a aquellos lugares, a brindar el servicio que se está necesitando, pero no es siempre. Algunos se van y cogen los días consecutivos, hacen su trabajo y luego retornan a sus hogares. La gente necesita salud, la gente necesita de la asistencia de los galenos, aquellos que tienen la vocación de servir, y si el Estado está en la disposición de pagarle, ¿por qué no ir y dar esta asistencia? Cuando niño, recuerdo allá en la clínica rural de Básima, siempre se tenían médicos allí. De hecho, tenían, además de la clínica, había un pequeño apartamento donde ellos se quedaban, aquellos que decidían durar varios días allí, y se turnaban, pero siempre se tenía y se contaba con un médico. Hoy en día, a pesar de estar esa vivienda y la clínica, los médicos no van, no están en la disposición. Hay un amigo, de hecho, de Básima, que siempre me llama y me dice que le solicite a las autoridades para que puedan enviar un médico que pueda quedarse allá los días que le toque, por si sucede alguna emergencia en la noche. Hay varios sectores alrededor de Básima, que es un pequeño sector de Villa Altagracia, y siempre la población ha estado pidiendo eso. Está la clínica, hay utensilios, hay todo, pero no se tiene recursos humanos para trabajar allí, porque no quieren. Los médicos quieren quedarse aquí en la capital, en los grandes hospitales, pero no se trasladan a los pueblos. Es lo que el doctor Mario Lama exponía, y no es un secreto para nadie que es así. Es así. Y por eso es que usted ve que cualquier enfermedad, por simple que sea, que tenga un ciudadano, tiene que trasladarse aquí a la capital.
Y no solo eso, muchos de hecho, por no poderse trasladar, hasta mueren. Mueren tristemente porque no quieren moverse, no tienen con qué moverse, y a veces cuando llegan aquí, ustedes saben que los hospitales son muy concurridos porque el sistema de atención primaria en nuestro país no funciona. Muchas personas han estado pidiendo esto, han estado reclamando de que se luche para tener el buen funcionamiento de la atención primaria y así descongestionar los grandes hospitales. Pero si un médico no está dispuesto a irse a una comunidad, a un pueblo a trabajar, entonces los hospitales grandes van a estar siempre congestionados, no habrá espacio, usted va a ir y, como se dice popularmente, va a coger lucha en esos hospitales. Es lamentable escuchar esto y saber que es una realidad lo que plantea el doctor Mario Lama en cuanto a que los galenos no quieren trasladarse a ningún lugar que no sea aquí en la capital a trabajar. Pero yo creo que se pueden buscar algunas, mira, a ellos no le importa que les puedan pagar más. A ellos no les interesa eso, cómodo acá, es lo que uno entiende. Miren, yo respeto mucho la labor de los médicos, de los profesores, de los policías. Yo respeto y admiro la labor que realizan estos profesionales. La admiro y respeto, como usted no se imagina. Pero cuando se ve una situación así, uno dice, pero ¿en qué es que están pensando? ¿Qué es lo que quieren? Y tú escuchas a algunos médicos jóvenes que te dicen, no hay plaza. Ah, no hay plaza aquí en la ciudad, pero en los pueblos hay. ¿Se tienen plaza? Ah, el problema es trasladarse allá. El problema es quedarse allá. El problema es brindar el servicio fuera de la ciudad. Y usted lo ha escuchado decir, no hay plaza, no hay vacante. Pero hay otra realidad. Por cierto, al doctor Mario Lama también hemos escuchado a muchos profesionales que quizás de hecho no están aquí en la ciudad, que no se le está dando la oportunidad. Profesionales de la medicina. Yo en mi teléfono tengo varios currículum de médicos. Quizás no tengan alguna especialidad, pero sí son médicos generales, sin embargo no están trabajando. Que esa es la otra cara de la moneda, que debería revisarse, mirar a aquellos que quieren trabajar, darle a ellos la oportunidad. Los que no, pues que se queden en su casa. Pero hay muchos jóvenes también, médicos generales, que no están haciendo nada, que están sentados en su casa. Entonces sería bueno también usar a esos médicos precisamente para esto de la atención primaria. Vamos a una nueva pausa.
Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Bueno, estamos de regreso en Puntos de Análisis y ustedes saben que los miércoles me acompaña el doctor Domingo Martínez y la doctora Fanny Márquez aquí en Puntos de Análisis. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Cómo te sientes? Roberto, bendecido por la gracia de Dios. ¿Cómo estuvo el miércoles, este miércoles para ustedes? Sabe que siempre el que no le cuadre al pesimista. A nosotros los optimistas siempre estamos de maravilla. De modo que ha sido un día bendecido, cargado de mucho trabajo, sí, cargado de muchas responsabilidades. Pero damos gracias a Dios que nos permite honrar cada compromiso en su momento. Fanny, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo te Roberto. sientes? Todo bien, mucho trabajo, pero estamos aquí. Dice Domingo, iba a decir que habrá... que hablaste del pesimista, decía Churchill que el pesimista en cada oportunidad ve dificultad, mientras que el optimista en cada dificultad puede bifocar una oportunidad. Totalmente de acuerdo, porque fíjate, Roberto y la audiencia, hay dos tipos de personas, la que llora y la que vendemos los pañuelos. Ok, pero el que vende los pañuelos también llora. Sí. En este mundo todos lloramos. Si Sí. no, búscate el libro del Armagedón para que tú veas que lloran los ricos y pobres y desconocidos, los blancos y negros. Sí, porque Pero realmente, realmente realmente hay algo que lo completa solamente la presencia de Dios. Así es, indiscutiblemente. Sí, entonces el hombre, hasta que no entra en oración, doblega su ego, le clama a Dios y es visitado por el Espíritu Santo a través de la oración, a través de la misericordia, no se siente pleno. El ego, eso es otro tema amplísimo. Pero bueno, insuficiencia renal aguda es lo que nos compete esta noche. Sí, yo creo que la audiencia de Punto de Análisis merece que le hablemos de insuficiencia renal aguda. Este es el mes del riñón, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Bien. El 10, que fue el segundo jueves de marzo, se celebró el Día Mundial del Riñón y se conmemora cada año el segundo jueves de marzo. Perdona, se habla de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Claro que sí. ¿Cuál es la diferencia de uno y el otro? Fíjate, la insuficiencia renal aguda es una entidad clínica. Domingo, yo voy muy rápido. Sí. Sí, reconozco, tengo que decirlo. No. Yo como que voy muy rápido, Domingo.
Lo Porque más lo primero importante es saber qué es una insuficiencia renal. no, ¿cierto? pero sabe que Dios mío, ¿qué me está pasando? el tiempo ¿Qué de es lo que me Dios dieron hoy? es perfecto, bro. Adelante, Domingo, te dejo hablar. Vamos a comenzar entonces por lo básico, recordándole que lo normal es que las personas tengan 2 riñones. Digo esto porque hay personas que nacen con 3, otros con 4 y hay personas que nacen con un solo riñón. Obviamente las personas que nacen con más de 2 riñones se consideran afuncional, o sea que no tienen ninguna función. O sea, el tercero no tiene ninguna No. función, solamente le van a funcionar 2. 2. Ok. Y es muy frecuente que como hallazgo fortuito, después de los 40 años regularmente que la persona se haga una sonografía y se da cuenta ese día que tiene un solo riñón y se puede vivir con un solo riñón sin ningún problema. Ok. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal, es un nombre bonito, médico, que solamente lo que quiere decir es la incapacidad de los riñones de no ejercer sus funciones a su totalidad. ¿Cuáles serían las causas, si Fanny nos puede ayudar, que pueda fallar ese riñón a su Bueno, funcionamiento de cabalidad? A nivel general, y ya el doctor ha hablado en otras ocasiones, hay diferentes causas de insuficiencia renal crónica, porque hay que dividirlas, Roberto. Hay insuficiencia renal aguda y hay insuficiencia renal crónica. Okay. Es bien conocido que las 2 principales causas a nivel ya de estadística de insuficiencia renal crónica son la hipertensión arterial y la diabetes. Por eso siempre que acudimos a este programa, enfatizamos a los oyentes a mantener el control de esos factores de riesgo, de esas enfermedades que lo pueden llevar a desarrollar una insuficiencia renal crónica. Ahora bien, el tema que vamos a tratar, que es la insuficiencia renal aguda, tiene diversas causas y es una entidad muy sensible, por así decirlo, porque cualquier persona sin ninguna enfermedad de base puede llegar a desarrollar una insuficiencia renal crónica. Dentro de las causas principales tenemos, por ejemplo, un shock hipovolémico, por ejemplo, un paciente que te haga una hemorragia aguda, paciente herida por arma de fuego, paciente, por ejemplo, un accidente de vehículo de tránsito que tenga alguna lesión vascular. El paciente hace una hemorragia aguda que si no se corrige a tiempo puede llevarlo a una insuficiencia renal aguda. Okay. Tenemos también, por ejemplo, la deshidratación. Esos pacientes, por ejemplo, con síndromes, evacuaciones diarreicas, pacientes con vómitos frecuentes, si esas deshidrataciones no se corrigen a tiempo, el paciente puede llegar a desarrollar una insuficiencia renal aguda o lesión renal aguda. ¿Cuál es la más común, la aguda o la crónica, doctor? Sí, fíjate, en sentido general, la crónica afecta a más de 850 millones de personas en todo el mundo, mientras que la enfermedad renal aguda afecta aproximadamente 17 millones de personas en todo el mundo. El problema es que muchas personas experimentan una insuficiencia renal aguda y no es diagnosticada, porque regularmente las personas que son identificadas con la enfermedad renal crónica, casi siempre más de un 70% es en una fase avanzada y no hay forma de escapar. Pero la insuficiencia renal aguda en pacientes hospitalizados es más frecuente de lo que la persona piensa. Y lo más lastimoso es la persona que experimentó una insuficiencia renal aguda durante una hospitalización y no se le dio un seguimiento. ¿Por qué digo esto? Porque el primer predictor para desarrollar una enfermedad renal crónica es haber tenido una enfermedad renal aguda. Que dicho sea de paso, la diferencia es que cuando una persona experimenta una insuficiencia renal aguda, ya sea por cualquier causa, un tiro, una deshidratación, una diarrea abundante, la persona que no beban agua y recibe un tratamiento oportuno y a tiempo, ¿verdad? Se recupera un 100% la función de sus riñones. O sea que es reversible. Okay. La enfermedad renal crónica
una vez que se establece, es irreversible, por ende, una vez que se daña gran parte del riñón, no se recupera. Recordando, Roberto, que ambos riñones contienen 1 millón aproximadamente de filtros que se van perdiendo lento pero progresivo. Bien, la edad influye bastante en esto de las afecciones que puede tener un riñón. Fíjate, la enfermedad renal no respeta raza, edad, todo va a depender obviamente, y siempre hay una edad que es la más frecuente, que es a partir de los 40. Okay. Pero si buscamos en el Robert Reed, hay niños de apenas días que reciben diálisis, hay de todas las edades, hay embarazadas sobre todo, también, que luego o antes... Perdona, dijiste embarazadas. Sí. Y esto, ¿cómo hay un medicamento específico para las embarazadas para tratarle una insuficiencia renal, doctor? Mira, es un tema bastante complejo, Roberto, porque las embarazadas desarrollan una insuficiencia renal crónica terminal porque se descuida, porque regularmente hay un síndrome que se llama el síndrome de HELLP, o el paciente o las pacientes embarazadas desarrollan una preeclampsia o una eclampsia que se conjuga de proteína, presión alta, entonces se desembaraza muchas veces antes de tiempo. Esa mujer se le controla la presión, lo azoado de forma transitoria, entiéndase, creatinina y urea, se normaliza, pero necesita un seguimiento. Esa mujer se va, no se le da una prescripción muchas veces con su antihipertensivo, no vuelve más al cardiólogo, y en 5 o 3 años que parió con 22 años, se vuelve lastimosamente una carga para la seguridad social. Digo una carga porque la enfermedad renal, hacíamos un artículo para el periódico Hoy, donde hacíamos una concientización advirtiendo de que la enfermedad renal se debe de considerar una amenaza para el sector salud. Lo que pasa es que dentro de las enfermedades renales crónicas no transmisibles, el presupuesto, ¿quiénes se lo lleva, Roberto? Las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y la diabetes. Esas 4 entidades clínicas se absorbe el presupuesto de salud. Pero si calculamos así rápido, un paciente en diálisis cotizado al Estado le sale en 1.2 millones. Calcula eso pero eso es anual. Anual. Ok, 1.2 millones. Sí, okay. Anual. Eso es el que no tiene una diálisis extra. Ese no es el que durante su tratamiento necesita un ingreso. Ese no es el que dura un mes en cuidados intensivos. Calcúlale esa diálisis, pero un paciente, la doctora que es intensivista sabe que en cuidado intensivo, un paciente enfermo, crítico, y le voy a robar un pedacito de argumento a la doctora, sale por día entre 50,000 a 100,000 pesos. Wow. Doctora. Así es, y estos pacientes renales, por ejemplo, elevan un poco más ese costo debido a que el paciente renal, por ejemplo, cuando llega a la unidad de cuidados intensivos, porque está ya en condiciones críticas, porque un paciente renal ya tiene una enfermedad de base y hay algunas complicaciones, algunas eventualidades que el paciente presenta y se le puede manejar, que no necesariamente llega a la unidad de cuidados intensivos, pero ya cuando llega a UCI el paciente puede necesitar medicamentos, por ejemplo, vasoactivos, terapias especiales de reemplazo renal, que no son las mismas terapias convencionales, porque a veces si el paciente está, por ejemplo, si es renal crónico y está en hipotensión, entonces el paciente necesita otro tipo de terapia, que más adelante el doctor puede hablar un poco de las alternativas de esta terapia. Si sumarle a eso, por ejemplo, transfusiones sanguíneas, que el seguro no cubre transfusión sanguínea. Entonces esos pacientes, para dializarlo hay que transfundirlo, y en este país, como mismo hay una carencia de donación de órganos, así mismo de donación de sangre, que es algo más sencillo. Vámonos a una pausa, regreso también
pondremos el teléfono para que el público pueda externar cualquier inquietud, cualquier preguntita que tenga. Pausamos, ya regresamos. Amigo conductor, ¿estás buscando aumentar tus ingresos? Ven a Taxi Anacaona y únete a nosotros de la manera que más te convenga, por APP, radio o WhatsApp. Usuarios y conductores pueden llamar o escribir al 809-530-4800. Taxi Anacaona, tan dominicano como nuestro merengue. El presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas del ICNE Ascensión dejaron reiniciados los trabajos de reconstrucción de la carretera Barahona-Enriquillo con una inversión inicial que supera los 1.500 millones de pesos. El ministro Ascensión resaltó la importancia de esta carretera en la activación de la economía interprovincial de Barahona, Bauruco y Pedernales. El presidente además inauguró la escuela Domingo Sabio en Palmarito, Barahona, a un costo superior a los 102 millones de pesos. Ministerio de Obras Públicas, cercano a la gente. Y siempre es bueno compartir con amigos esas interesantes conversaciones y como hemos dicho, aquí nos venimos a estresarnos. 809-227-2749 es el contacto para nuestros amados televidentes. Cualquier inquietud que usted tenga acerca de la insuficiencia renal aguda, si tiene también alguna inquietud sobre la insuficiencia renal crónica, la puedes externar. Doctora Fanny, usted planteaba algo sumamente importante en el momento de la pausa. Así es, Roberto. Hablábamos un poquito de lo que es la insuficiencia renal, sobre todo la aguda, y los pacientes en cuidados intensivos. Estadísticamente hablando, la enfermedad renal aguda, que es una enfermedad que, sí, como dice el doctor, si no es identificada a tiempo, es una enfermedad que puede progresar a cronicidad. ¿Cuál es el porcentaje de personas que estén en insuficiencia renal aguda pasar a crónica? Por ejemplo, te voy a hablar de estadísticas generales. De un 5 a un 20% de los pacientes ingresados en una sala clínica presentan una enfermedad renal aguda. Eso es en sala clínica. Más sin embargo, los pacientes que llegan a unidades de cuidados intensivos, 2/3 partes de esto van a presentar una enfermedad renal aguda.
por lo que hay que identificar los signos tempranos de esta, como son, por ejemplo, la disminución de la orina durante el ingreso, porque de este porcentaje, que es bastante elevado, porque estamos hablando más de un 50% de los pacientes en cuidados intensivos, de no tratarse a tiempo, un 10 o un 20% puede desarrollar una enfermedad renal crónica y terminar necesitando hemodiálisis permanente. Wow. Doctor Domingo. Fíjate, en ese mismo telón, sobre todo para los médicos y el área de salud que nos ven, gracias a una compañía llamada Suplimed, hemos recibido... Me le hace la factura, Domingo. Está promocionando, ¿verdad? Adelante, bro. Adelante. Bueno, el regocijo, la alegría, corta eso ahí. Pero bueno, lo que quiero hacerle saber, sobre todo a los médicos que hacen medicina crítica, es que recientemente ha llegado una nueva tecnología de una máquina de diálisis que es la primera en la isla y es primera en Centroamérica, sobre todo para esos pacientes que se encuentran en condiciones críticas dentro de cuidados intensivos. ¿Qué tiempo tiene esa máquina? Aquí no tiene ni un mes. El lanzamiento fue el 4 de marzo. Es una primicia. El 4 de marzo. Entonces, esta máquina es una máquina híbrida que tiene la capacidad de ejercer lo que es la función de una hemodiálisis intermitente o la diálisis convencional, y hay otra diálisis continua de 24 horas. Sin embargo, la híbrida, esta tecnología nos permite hacer lo que no hace la convencional y hacer gran parte de la tecnología continua, que es mucho más costosa y es mucho más difícil para los pacientes poderlo tenerla. Amplíame un poquito esta información. ¿Dónde un paciente que quiera por lo menos probar, experimentar, ¿verdad? Con esta nueva máquina, ¿dónde puede ir? ¿Ya está funcionando? ¿Está en funcionamiento? Está en función. Me pueden contactar al 829, esa sí, ponme la mesa factura. 340-1381. Tenemos buenas relaciones con los suplidores. Excelente. Es una de las mejores máquinas de la modalidad a nivel del mundo, certificado por líderes de opinión. Aunque la tecnología es vieja en otros países, sin embargo, aquí en República Dominicana es nueva, y en Centroamérica. Nosotros somos pioneros y modelos de ejemplo posiblemente para Centroamérica. Lo más importante que tiene y cuáles son las ventajas de esta tecnología es que el paciente en cuidados intensivos es un paciente inestable, es un paciente que mantiene sobrecarga hídrica, es un paciente que está luchando entre la vida y la muerte, y cuando se presenta, y los colegas no me dejan mentir, la insuficiencia renal aguda, es un paciente que aumenta la mortalidad, o sea, tiene mayor probabilidad de fallecer. Con esta tecnología le permitimos dializarlo, le permitimos retirarle la sobrecarga hídrica. ¿Con qué ventaja? Con no modificar o empeorar el estado hemodinámico del paciente. Porque estamos hablando de un paciente que se encuentra luchando entre la vida y la muerte. Sobre todo, es una terapia intrahospitalaria, donde se lleva, ambulatoria, intrahospitalaria, donde ese equipo se lleva a Punta Cana, como se lleva a la frontera, móvil, con un personal altamente capacitado, sobre todo para esos pacientes. Ok, pero tú dices el traslado no estará en un lugar fijo, en un centro fijo, lo tendrán algunos centros. ¿Cómo funcionaría? Se están haciendo acuerdos con centros, muy bien. con fines de ponerle a disposición, pero es una terapia que obviamente necesita
una preparación en una planta porque se usa agua ultra pura, es menos contaminante que las convencionales, se manipula menos que otras y sobre todo que si el paciente se encuentra, por ejemplo, en emergencia, porque el hospital está lleno, se deja en observación porque mañana le van a dar de alta a otro paciente y ese paciente necesita urgencia dialítica, nosotros vamos a la emergencia y lo dializamos sin ningún problema. Quiera Dios que puedan llegar a estos acuerdos y que los centros puedan contar con ese equipo tan moderno que tú has anunciado acá y se pueda, ¿verdad?, saber más detalles sobre esto, pero llama bastante la atención. Sabemos que el tiempo está cambiando, nuevas tecnologías, y contar con una tecnología tan avanzada sería de gran bendición. Doctora Fanny. Así es, Roberto. Esto vendría siendo como una luz al final del túnel. Sí, porque la gran cantidad de pacientes con insuficiencia renal aquí en nuestro país es sorprendente. Señores, jovencito, dializándose. Sí. Y sobre todo en la aguda, ¿verdad? Que como te decía al principio, una persona con cualquier enfermedad, por ejemplo, una persona con una neumonía, puede desarrollar la insuficiencia renal aguda y no en todos los centros tienen hemodiálisis. Entonces, por ejemplo, si contamos con este equipo, no necesito tener hemodiálisis porque para tener hemodiálisis en un centro hay que instalar unos equipos, sistema de agua, o sea, es una inversión es significativa y no todos los centros cuentan con unidades de diálisis. Entonces la ventaja que viene a traer esto es que no tengo que tener las instalaciones, simplemente se solicita el servicio y el paciente puede ser dializado y esto evita, por ejemplo, traslado de un paciente crítico que el traslado es otro factor que aumenta bastante la mortalidad, un paciente inestable para tú trasladarlo es un tema difícil. Además de lo frecuente que es esta lesión y lo que decía el doctor, que el paciente puede estar inestable hemodinámicamente y esto lo que hace que mejora la estabilidad hemodinámica, porque las convencionales no. O sea, si el paciente está inestable, si está con la presión baja, no hay que olvidarse de la convencional. Para que tenga una idea, Roberto, ahora mismo hay un paciente que es un paciente crónico. Tienes 3 meses, hizo un infarto, está en cuidado intensivo, tiene derrame cerebral. Ese paciente, la terapia ideal para ese paciente es una tecnología avanzada que se considera como una diálisis extendida o prolongada, porque la máquina convencional maneja mucho volumen, mucha presión y deteriora el corazón. Pero tenemos también los pacientes que se hinchan por cirrosis hepática. Sí. Nosotros podemos, a través de esa tecnología, sacarle todo ese líquido sin ningún problema. Tenemos los pacientes que hacen sepsis, que tienen aminas, drogas para mantener la presión, pero tienen tóxico, a veces se maneja mucho líquido en esa patología PC, y nosotros podemos buscar un equilibrio de ese líquido, retirarle los solutos, porque el riñón fallando, un paciente crítico, imagínate, se necesitan soluciones, medicamentos, que la comida, que la nutrición. Entonces, una de las funciones, y esto sí es para la población en general, es que el riñón, su función principal es eliminar lo tóxico. Sí. Una vez, no importa que sea aguda o crónica, los tóxicos se retienen. Y la ventaja que tienen esos pacientes agudos es que si es identificado oportunamente, tiene la oportunidad de recuperar su función de forma absoluta. Mira, si las personas supieran la cantidad de jóvenes que de hecho caen en diálisis, como en otras ocasiones tú estuviste planteando aquí en puntos de análisis, se sorprenderían. Pero esto de la insuficiencia renal tiene un factor, vamos a decir en esta parte, como el cáncer, que te da pocas señales. Te da pocas señales. Y cuando tú vienes ya a obtener una señal, es porque el asunto es grave, que fácilmente te tengan que estar dializando. Esas personas que tienen esa insuficiencia renal, ya sea aguda o crónica.
sabe que es importante hacerle un llamado, sobre todo a los padres. Hoy, varias causas, y todas son la misma en común, de muchos jóvenes con insuficiencia renal crónica terminal, es a causa del cigarrillo y drogas, y la famosa juca y los vapers. Lo que pasa es que ese daño renal se ve a largo plazo. Cuando tuve un muchacho de 29 años con insuficiencia renal crónica terminal, pero comenzó a los 17 a fumar. Tiene 10 años fumando, y como tiene 10 años fumando, él dice que no es el cigarrillo. ¿Me entiende? Y obviamente se sabe, para que tenga una idea, el fumar cigarrillo aumenta 9 veces la probabilidad de desarrollar una enfermedad renal crónica terminal que aquellos que no fuman. Y vuelvo y digo, el daño renal por consumo de marihuana, cocaína, crack, y fumar de forma regular, diario. Imagínate una persona de 10 años fumándose 20 cigarrillos, que es normal. A largo plazo paga la consecuencia. Le pasan la factura. Yo creo que todo individuo debe cuidar su salud, debe proteger su salud, y la mejor manera de proteger la salud es tratando de prevenir esas enfermedades, orientándose, acudiendo al médico a tiempo, aunque sea chequeos rutinarios, hacerse. Siempre he hecho la comparación de que la gente durante el año lleva su carro más de 20 veces al taller, pero pregúntele cuántas veces ha ido al médico. Señores, llegamos al final del espacio. Doctora Fanny, sus palabras de conclusión acá. Un llamado a los pacientes, a las personas que, a propósito del tema, ¿verdad?, que tuvieron COVID, debido a que más del 50% de los pacientes que tuvieron la enfermedad por coronavirus, sobre todo esos pacientes que desarrollaron insuficiencia respiratoria, va estrechamente relacionado a una insuficiencia renal aguda, por lo que le exhortamos a esas personas que además de su recuperación a nivel respiratorio, también tienen que darse un seguimiento a nivel renal. Doctor Domingo. Fíjate, para finalizar, concientizar, solamente recordarle que la enfermedad renal crónica, cuando es diagnosticada a tiempo, se puede evitar. Así es. Ustedes, gracias por su atención. Será hasta mañana, si así Dios lo permite. Feliz noche para todos.